Hola, buen día, nuevamente tu amigo y servidor Marco Ballinas, con el gran placer de saludarte y de reconocer el que te estés dando la oportunidad de capacitarte en este magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2020. Definitivamente, si en esos instantes continúas capacitándote, bueno, te estás dando cuenta que los seminarios que se están impartiendo son de muy alto nivel. Pero si en estos momentos te acabas de incorporar, estoy completamente seguro de que te llevarás una gran sorpresa, ya que estamos impartiendo temas de muy alto nivel, de carácter tecnológico, comercial y desarrollo humano también. Definitivamente podrás desarrollar gran habilidad y capacidad a través de toda la información que tenemos preparada para ti. Estamos de fiesta porque pues todos nuestros hermanos de Latinoamérica y también de diferentes regiones del mundo nos están acompañando. Sabemos que la Expo Mecánico Automotriz Internacional nació aquí en México. Somos a través de la CNT los pioneros, los fundadores de este evento a nivel mundial, y la verdad es que está dando muy buenos resultados de acuerdo a todos nuestros seguidores que están quedando muy satisfechos. Tu amigo y servidor, Marco Ballinas, trae un seminario muy interesante para ti. Vamos ya a empezar, y para ello lleva por título el seminario Funcionamiento y diagnóstico profesional de sondas de oxígeno proporcionales o LAF, sondas NOx para Common Rail. Pero vamos a iniciar con los antecedentes, es decir, con la primera generación de sondas de oxígeno. Es un tema muy amplio, y es por ello que, si lo estás observando, dice fase 1. Se refiere a que ese seminario lo vamos a impartir en 2 sesiones porque es muchísima información. Entonces, reitero, funcionamiento y diagnóstico profesional de sondas de oxígeno proporcionales, LAF, y sondas NOx para sistemas Common Rail. Primer seminario. Esperando que la información sea completamente de tu agrado, que estoy muy seguro, vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a visualizar en estos 2 seminarios? Bueno, pues principios de funcionamiento, interpretación a través de videos, porque te comento que voy a llevar el taller a tu casa, donde lo que estoy explicando, claro está, te lo voy a evidenciar con prácticas reales, y eso lo llevo a través de videos. Por otra parte, pues vamos a analizar y entender completamente toda la operación de las ondas proporcionales de manera gráfica y a través del diagnóstico. Y por último, esto ya pues sería más avanzado, pues hablar de las sondas que se denominan NOx, que aplica para algunos vehículos diésel bajo la norma de control de emisiones más avanzada, y lógico, pues vamos a interpretar qué está pasando con esa sonda. Muy bien, vamos a iniciar. Sondas de oxígeno convencionales, podríamos decir las de primera generación también. Ese tipo de sondas, bueno, lo que traemos preparado de acuerdo a la agenda es identificar la ubicación, la función, cómo está constituida, las pruebas que se pueden realizar directamente al dispositivo, los síntomas y las causas que origina que falle la sonda de oxígeno, y al mismo tiempo cuáles son los síntomas en el automóvil. Vamos a realizar una comparación para que puedas identificar entre un tipo de sonda y otro. ¿Cuáles son las recomendaciones para el buen cuidado? Esto es tanto para ti como técnico calificado y al mismo tiempo para tus clientes. Y por último, bueno, ¿cuáles son los servicios que puedes realizar a la sonda
con el objetivo de que puedas realizar una extensión en el periodo de vida útil. Vamos a dar inicio. En cuanto a la ubicación, fíjate bien, en la actualidad puedes encontrar dos sondas, una antes y otra después del convertidor catalítico. Sin embargo, las de primera generación o las primeras sondas cuando llegó la inyección electrónica a la región donde te encuentres, pues podríamos denominar que cada una de las sondas tenía su particularidad, porque recordemos que hay sondas de oxígeno con uno, dos cables. Y posteriormente ya hubo una evolución de 3, 4, en la actualidad ya hay 5, 6 y hasta 8 cables, lo que aplica para las sondas NOx. Bueno, voy a estar realizando algunos desplazamientos porque tengo aquí algunos componentes de un dispositivo diagnóstico para darte una idea de qué es lo que pasaba con las unidades que denominábamos OBD1, la primera generación de sondas de oxígeno y al mismo tiempo de sistemas de inyección. Para ello puedes visualizar cómo en este punto hay diferentes tipos de conectores. Ejemplo, conectores OBD. Tenemos un conector que en aquel tiempo aplicaba para Ford. Esta es la estructura física. Reitero, lo que te estoy mostrando es el conector interfase para un equipo de diagnóstico. No estoy diciendo que este sea el conector de diagnóstico de ese vehículo. No, esa es la forma de ese conector en aquel tiempo. Número 2. Para Chrysler, esta era la forma. ¿Sí? Completamente muy diferente. Por otra parte, tenemos para Chevrolet. ¿Queda claro? Y por otro lado, pues tenemos para Chevrolet también, ahora ya con una norma OBD1 sí, pero ya hubo un cambio en el conector. Y para finalizar, pues viene la evolución del OBD2, que enseguida te lo voy a mostrar. Entonces, fíjate bien. Aquí los puedes visualizar. ¿Sí? Como te comenté, cada uno de los conectores, la forma se la daba la marca, tenían un lugar en específico, cada marca definía dónde lo quería ubicar. Y esos sistemas se caracterizaban porque exclusivamente tenían un sensor antes del convertidor catalítico. Cuando entra en vigor la norma ahora OBD2, se implementa un solo conector que decimos es trapezoidal, normalmente viene de esta forma, es trapezoidal, de 16 pines. Y ahí pues ya se hace genérico para todas las marcas, con un lugar en específico, a cierta distancia del volante o de la palanca de cambios. Debe de estar al alcance del técnico, pero no a la visualización del usuario, para evitar posibles daños. De igual forma, fíjate bien, un vehículo que pueda tener dos bancos, banco 1, banco 2, o banco A, banco B, siendo BD1, pues puede tener dos catalizadores y va a haber un sensor antes del convertidor catalítico. Esa parte es muy importante porque ahorita que te muestre unos videos te vas a dar cuenta que el útil de diagnóstico te da esta nomenclatura: S1, B1, S1, B2, que significa sensor de oxígeno 1 del banco 1. Identificamos el banco 1 donde se encuentra el cilindro número 1. S1, banco 2, significa que es el primer sensor ahora del banco 2, el opuesto. Esto aplica mucho
para vehículos con una motorización de 6 cilindros, 8 cilindros, 10 cilindros. Ok, cuando entra, voy a regresar al slide, cuando entra la norma OBD2, ya comenté que el conector se modifica y ahora ve lo que tenemos. ¿En qué consiste esa evolución en la norma depolutiva? Pues que ahora se implementan más cantidad de sensores y con ello monitores, siendo los monitores los que se van a encargar, como su nombre lo indica, y valga lo redundante, de gestionar, de supervisar, de monitorear el sistema de control de emisiones con el fiel objetivo de poder informar el instante en el que el sistema esté creando emisiones contaminantes en exceso. No vamos a entrar en detalle para hablar de todos los monitores. Seguramente pues hay un seminario en el cual se van a tocar muy particularmente todos los monitores. Pero ¿qué ocurre ahora con ese tipo de vehículos? Que al ser una norma, entre comillas, OBD2, pues se implementa ahora un segundo sensor que recibe el nombre de monitor de eficiencia del convertidor catalítico. El primer sensor va a estar informando directamente sobre el estatus y las condiciones de los productos del proceso de combustión. Lo voy a explicar nuevamente. Estos sensores van a estar comunicándose con la computadora para estarle informando qué productos estamos obteniendo a la salida del tubo de escape, o bueno, a la salida de los puertos o lumbreras de escape antes del convertidor catalítico. Y al decir en qué estatus se encuentra, es decir, identificar la cantidad de oxígeno existente en esos productos. Y por otra parte, el segundo sensor ahora va a estar monitoreando que el convertidor catalítico esté realizando eficientemente un proceso o un procedimiento de catalización. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener muchos hidrocarburos no quemados. Vamos a tener presencia de oxígeno, carbón, monóxido de carbono, óxidos nitrogenados. Y cuando sufren ese proceso de catalización, ahora pues lo que se debe de monitorear aquí es un proceso completo, es decir, CO2, dióxido de carbono, H2O en estado vapor, oxígeno en primer lugar. Y lógico, vamos a tener un poquito de nitrógeno. Eso es lo que se desea obtener ya de un proceso completo y para ello se impone el convertidor catalítico. Como acabo de mencionar, realmente el objetivo de un sensor de oxígeno es detectar la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape antes del convertidor catalítico. Si te digo cuál es realmente la función, la voy a explicar en la siguiente slide, te va a dar curiosidad lo que voy a explicar. Pero bueno, vamos con lo siguiente. La computadora utiliza esta información oscilante de 0.1 hasta 1 volt para hacer ajustes de inyección de combustible. Cantidad de oxígeno en el medio ambiente aproximadamente, lo que debe de haber es el 20 o casi 21%. ¿Sí? Cantidad de oxígeno en el tubo de escape aproximadamente debe de haber 0.3%, más o menos 3%. Lo cual significa que va a estar haciendo una comparación entre el oxígeno que debe de haber en el tubo de escape con una combustión completa, comparado, valga lo redundante, con el medio ambiente. Sabemos que la mezcla estequiométrica, al decir mezcla estequiométrica, es la combinación de los químicos o de los elementos. 14.7 partículas. Podemos decir partículas, podemos decir kilogramos, podríamos decir litros. Reitero, no se trata de entrar en detalles, pero nos referimos a esa cantidad. Y lo voy a empezar en 14.7
partículas de oxígeno combinado con una partícula de combustible. Esa es una mezcla estequiométrica ideal. El sensor de oxígeno, cuando se encuentra frío, pues obviamente abajo de 300 grados centígrados, se dice que está en una modalidad de open loop, bucle abierto, o circuito abierto, o circuito inactivo. ¿Por qué? Porque el sensor de oxígeno requiere arriba de 300 grados centígrados para poderse comunicar con la computadora, o sea, entrar en actividad. Una vez que alcanza los 300 grados centígrados, ahora sí va a estar emitiendo información a la computadora, como lo vamos a ver a continuación en algunos videos, y de esta forma la unidad de control, el computador o el calculador va a poder manipular, de acuerdo a las diversas estrategias, la cantidad de combustible ingresada al motor a través de la inyección. Como comentamos aquí, un dato importante, el cambio se sugiere, no estamos diciendo que deba ser obligatorio, porque hay vehículos que tienen hasta 200,000 kilómetros y la sonda de oxígeno está trabajando eficientemente, pero un proveedor te sugiere que el cambio sea entre los 80,000 y 100,000 kilómetros. No, Marco, yo tengo un vehículo con 250,000 kilómetros y nunca he cambiado la sonda de oxígeno. Técnico calificado, te aseguro que si llevas a cabo el reemplazo, lo más seguro es que tengas una modificación en la cantidad de combustible que está consumiendo ese vehículo. Una cosa es que esté trabajando y otra que esté trabajando eficientemente, como lo voy a demostrar a continuación. Pero todas las decisiones se respetan. Sin embargo, pues también es importante hacer caso a lo que los proveedores, los fabricantes del repuesto original nos sugieren para un buen funcionamiento de los motores y al mismo tiempo, pues que un cliente esté satisfecho con el trabajo que tú estás realizando. Tipos de sensores. Hay de salto de tensión que le llamamos estándar, que son los que estamos trabajando aquí, los convencionales o los de primera generación. De salto de resistencia planares o plenares. Estos, los primeros, requieren de oxígeno de referencia. Los segundos no requieren de oxígeno de referencia. Vienen siendo ya prácticamente una evolución de los convencionales. Y posteriormente vienen los de banda ancha, que vamos a ver en el siguiente seminario. Y finalmente, ahora para vehículos diésel, pues con la norma depolutiva SULEP, Super Ultra Low Emission Vehicle, o en autos europeos, la norma Euro 6.2. Vamos a ver físicamente cómo están integrados. Tenemos estándar fabricados de dióxido de circonio, número de cables son 4. La resistencia promedio, eso cambia de acuerdo al fabricante, al vehículo, y te recomiendo que en estos instantes que te estás involucrando con los paneles o con las empresas que tienen participación en este evento, pues puedas acercarte con los especialistas de sensores de oxígeno para que te puedan proporcionar información. Es muy valioso que trabajes siempre con la literatura. La resistencia puede cambiar, 4, 6 ohms, 13 ohms, por ejemplo aquí Toyota y Honda, pero puede cambiar inclusive en estas marcas de acuerdo a los vehículos. Precalentador, entre los cables 1 y 2, tiene un tiempo de respuesta de 40 segundos para alcanzar 300 grados centígrados con el simple hecho de poner el switch en ignición. Sí, entre 3 y 4 cables con un lapso de pasar del circuito abierto al circuito cerrado de 10 segundos. Y esta es la imagen, seguramente lo conoces, ya lo has tenido en las manos. Posteriormente vienen los planares. Tienen 4 cables, una resistencia promedio entre 0.1 hasta 10 ohms, una respuesta para alcanzar los 300 grados centígrados de 10 segundos, y esta es la nomenclatura física.
Luego viene los de banda ancha, con en aquel tiempo 5 cables, luego 6, y en la actualidad tenemos sondas de banda ancha, LAV o proporcionales, que es la misma, que inclusive ya tienen 4 cables. Y en el segundo seminario, siguiente a este, obvio, te voy a dar las bases para que puedas identificar en un diagnóstico o físicamente cómo lo puedes identificar también. Un tiempo de respuesta de 10 segundos y esta es la estructura física. Cabe señalar que en la actualidad muchos vehículos, muchas marcas trabajan con ese tipo de sensores. Diferencias físicas, ya lo mencionamos. Los de dióxido de circonio con relación a los de titanio, que llamábamos tipo convencional, pues ve la forma de la nariz, es ovalada. Los tipo planar, dióxido de titanio, pues son completamente rectangulares o cuadrados, vamos a llamarlo de esa forma. En relación, diferencia externa, posición de los cables. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los sensores de oxígeno tienen un ducto a través del cual va a entrar el oxígeno existente en el medio ambiente. Por eso es que es importante que se respete el reemplazo de los sensores que debe de llevar el vehículo. Periódicamente me llaman y me dicen, oye Marco, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué ocurre si cambio un sensor de una marca con relación a otra? Yo hago los arreglos de los cables, etcétera. Bueno, lo más seguro es que pueda haber reacción, a lo mejor no asintomática en el vehículo, pero sí en el consumo de combustible. Y es importante mencionar esto porque pues en algunos países la compra de algunos dispositivos suele ser muy complicado. En algunos otros países, bueno, tenemos donde solicitar una refacción casi a la vuelta de la esquina, pero hay otros países que no. Entonces, porque sí me lo han comentado, Marco, es que aquí no es muy común el poder hacerse de una refacción. La tenemos casi casi que solicitar. Y es por ello que a veces tenemos que hacer esas combinaciones. Bueno, te sugiero que trabajes con el diagrama para realizar una buena conexión. Lo que sí te puedo comentar es que posiblemente haya variación en la economía de combustible, sobre todo porque todas tienen un valor óhmico. Entonces, si tú cambias ese valor óhmico, si bien te va, pues puedes tener modificación en el consumo de combustible. Y si mal te va, puede encenderse un check engine y tener una condición asintomática. Entonces comenté que hace un instante que vamos a tener 4 cables en la actualidad. Vamos a hablar un poquito de la cantidad de cables. Los primeros sensores tenían un cable. ¿Por qué? Porque a través de ese cable se conectaba la computadora, la Tierra la agarraba física y en ese cable se suministraban 450 milivolts y la computadora recibía a través de ese hilo la información de riqueza por parte del sensor, que como ya comenté puede ser de 100 milivolts a 1 volt, 100 milivolts, 900 milivolts. Luego viene dos cables donde se incorpora el hilo de alimentación y 0 volts. Se cierra un circuito. Luego ya vienen una evolución de 3 cables donde se incorpora un elemento calefactor. Y luego viene una evolución de 4 cables donde tenemos prácticamente un elemento calefactor y a circuito cerrado 12 volts, 0 volts y todo aquel circuito para monitorear la cuestión de riqueza. Para ello es muy importante que trabajes, ya lo mencioné, con el diagrama para que puedas perfectamente identificar cuáles son los cables de alimentación y cómo está pues comunicado con la computadora. Diferencia interna, elemento interno, ya mencioné que va a obedecer demasiado a cómo está constituido. Y el hablar de cómo está constituido, pues obvio, no siempre, por ejemplo aquí, puede tener referencia en letras,
o puede tener también referencia en número. Y eso no significa que siempre el mismo número o la misma letra vaya a ser el ducto donde se va a encontrar la vena que comunica el oxígeno del medio ambiente con relación al interior de la sonda de oxígeno. Porque ahora sí entro a detalle con la definición de lo que hace el sensor de oxígeno. La sonda de oxígeno realmente lo que hace es detectar la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape y compararla contra el medio ambiente. ¿Cómo lo hace? En función de las diferencias de presión creadas por la presencia de oxígeno. O sea, en el tubo de escape, cierta cantidad de oxígeno genera una presión. Y en el interior de la sonda de oxígeno, cierta cantidad de oxígeno al medio ambiente, pues genera cierta presión también. Entonces lo que hace es comparar la diferencia de presiones por variación o diferencia de oxígeno y de ahí, bueno, lo interpreta como estado de riqueza o pobreza en el proceso de combustión. Hay un dato, perdón, muy importante, lambda. Y este dato es necesario conocerlo porque cuando estemos trabajando y estemos viendo los videos, va a haber ese dato que se va a llamar lambda o factor de corrección. Significa la cantidad existente de oxígeno en el tubo de escape. Entonces interpretamos aquí. Tenemos un estado de 900, 800 milivolts en tu unidad de diagnóstico, en tu multímetro, y decimos que es mezcla rica, mucho combustible, porque lambda es pobre, ¿ok? Esto es muy importante. Es que resulta que el sensor está monitoreando mezcla en el tubo de escape, de acuerdo al proceso de combustión, emite una variable de tensión o un valor de tensión, pero nosotros periódicamente decimos mezcla rica o mezcla pobre. Mezcla rica significa que en el tubo de escape tenemos mucho combustible, poco oxígeno. Y mezcla pobre significa que tenemos poco combustible y mucho oxígeno. Y es lo que te estoy explicando aquí. Mucho combustible, te vas a dar cuenta porque en el escáner o en el multímetro vas a poder visualizar un valor arriba de 400, 550 milivolts. Decimos que es mucho combustible, mezcla rica, pero poco combustible. Y viceversa. Abajo de 450 a 450, decimos que es poco combustible, exceso de oxígeno. Y ese es el factor lambda. En concreto, cuando lambda se encuentra en 1.2, tenemos más oxígeno, y cuando se encuentra en 0.8 tenemos menos oxígeno. Ya comenté hace un instante que antes o abajo de 300 grados centígrados se identifica como close open loop, y después de que alcance esos 300 grados centígrados entra la modalidad de closed loop, que significa circuito abierto no se comunica el sensor con la computadora, y circuito cerrado sí se comunica ya con la computadora. Las pruebas que tú puedes realizar directamente al sensor son las siguientes. Solo usar multímetros digitales, manuales y o autorrango. En la actualidad, bueno, ya se estila demasiado el uso de equipo diagnóstico, como lo vamos a estar visualizando en los videos. Conectar el multímetro a la línea de señal, cable negro. Un ejemplo. Al encender el motor, la tensión de referencia deberá ser de 0.4. Con el switch en ignición, ese valor puede ser de 0.450 milivolts. 0.4 y hasta 0.6 volts. En ese rango. De 450 normalmente a 550. Motor caliente, la tensión nominal debe de variar ahora entre 100 y 900 milivolts. ¿Ok? Es una prueba rápida. No significa que haya una veracidad de que está trabajando al 100%. Para ello te invito a que utilices un equipo de diagnóstico. ¿Por qué?
porque tenemos ahora lo siguiente. Fíjate bien, una sonda de oxígeno que va a estar operando eficientemente va a alcanzar umbrales de tensión desde 100 hasta 950 milivolts, siendo de 100 a 450 mezcla pobre, poco combustible, mucho oxígeno, y de 550 a 950 mezcla rica, mucho combustible, poco oxígeno. Pero quiero que analicemos la frecuencia con la que está realizando los ciclos completos. Y al decir ciclos completos, que por ejemplo la señal inicia aquí y aquí ya tengo un ciclo completo. Dos ciclos completos. Para que tengas una idea, esto va a cambiar definitivamente de acuerdo a la marca y de acuerdo al tipo de sonda. Pero un diagnóstico con un osciloscopio, pues decimos que puedes visualizar cuando se encuentra en buen estado que debe de tener 2 ciclos por segundo, dependiendo también de la base de tiempo. Pero bueno, fíjate qué pasa. Aquí dice sonda en buen estado. Ahora una sonda que ya está muy trabajada. Lo que comenté al principio. Marco, te reitero, yo tengo 200,000 kilómetros con mi vehículo. Nunca he cambiado la sonda de oxígeno. No ha aparecido un código de falla y sigo con la misma economía de combustible. Entre comillas. Sigue trabajando esa sonda, pero es lo que puede pasar. Que ahora los márgenes de tensión pueden estar entre 350 y en la parte superior 750. Es como cuando nos da gripa. No dejamos de respirar, pero sí no tenemos la misma sensibilidad. ¿Queda claro? Y es por ello que es muy importante realizar el diagnóstico a través de un osciloscopio, porque ver cómo se está presentando el comportamiento de la sonda ya pues deteriorada, degradada o con mucho kilometraje, que tiene la misma frecuencia, ¿sí? Al cambio, entre comillas, pero ahora ¿qué está ocurriendo? Que los umbrales pues no son los ideales. En lugar de bajar a 100 milivolts, llega a 300, 250, y en lugar de subir a 0.9, 950 milivolts, pues alcanza valores de 750, 700. Con ello la computadora no puede realizar un excelente control de combustible, no está entregando o acortando la cantidad de combustible de la mejor manera. Otro dato, ejemplo, ve lo que dice aquí, ya no se alcanzan los valores mínimo ni máximo ni mínimo, no se puede detectar la mezcla pobre o rica al 100%. Seguramente ya interpretaste qué está ocurriendo aquí. Fíjate, o sea, podemos tener variación en los niveles de tensión o también podemos tener que las sondas emitan los umbrales 100, 950, pero que el tiempo de respuesta sea retardado. Entonces, por eso es que es muy importante obedecer a los procedimientos de servicio en los que te dicen una sonda de oxígeno, pues es importante, se hace necesario, te sugerimos que le realices cada 80 o cada 100,000 kilómetros. Después de una afinación, con eso estoy completamente seguro que tú que eres técnico calificado, pues vas a poder ofrecer una muy buena garantía después de realizar un servicio de mantenimiento denominado afinación. ¿Y qué dice finalmente? La sonda reacciona demasiado lenta al cambio de la mezcla y ya no indica de forma precisa el estado actual. El tiempo de reacción de 0 a 0.9 debe ser de 300 milisegundos a 2000 revoluciones por minuto. Muy bien, vamos a ver un primer video donde se muestran las condiciones de mezcla a través de un equipo de diagnóstico CJ4R. Vamos a verlo. Entonces ahí ustedes pueden notar que el canal A ya está ciclando. Si enfocamos de este lado, creo que no se ve la imagen. Vuelvo a regresar
la misma. Nos tardamos unos instantes en los ajustes y todo ello. Permítanme. Ahora sí. Vamos a ampliar la imagen para que se pueda visualizar ampliamente. Tiene audio, ahí lo va a explicar ampliamente. Pueden notar que el canal A ya está ciclando. Si enfocamos de este lado, te vas a dar cuenta que el canal amarillo, el cable amarillo, que es el canal A, está monitoreando y conectado al sensor que está antes del convertidor catalítico. Cabe señalar que el cable amarillo, como refiere aquí, lo tengo conectado al sensor que se encuentra antes del convertidor catalítico. Y el canal B lo tengo conectado al que se encuentra después del convertidor catalítico, donde los valores en el canal A deben de ser de mínimo a máximo. Es lo que tú debes de visualizar cuando trabajes con un multímetro o un osciloscopio. Y de esta forma puedes iniciar tu diagnóstico pensando que se encuentre en buenas condiciones. Acto seguido, en el canal B puedes encontrar un valor de 450 a 550 siempre que el vehículo se encuentre parado. Cuando el automóvil se encuentra en velocidad crucero, es muy común que puedas notar entre 0.6 y 0.8 porque está operando el convertidor catalítico y porque se encuentra en una fase de velocidad de crucero. Vamos a continuar con el material. Conectado al sensor que está antes del convertidor catalítico. Viéndolo en los multímetros, con un multímetro, el multímetro del lado izquierdo está ciclante de 100 a 900. ¿Qué me está indicando eso? Que el sensor se está comportando eficientemente y que el proceso de corrección en la entrega de combustible con la reinyección y corte de combustible es el adecuado. En el caso del multímetro lo puedo ver con un valor de 100 a 900 milivolts. Y en el caso del escáner, pues de igual forma aparece como S1B1 y el mismo valor que me estaría dando el multímetro en el rango escalavolt me lo da el escáner. Viéndonos del lado donde estamos monitoreando con el osciloscopio, lo que tendría yo que estar indicando es el ciclaje de la curva. Aquí lo digo ampliamente, como tenemos un rango entre 150 a 700 y ve los picos que está teniendo el sensor. Entonces yo aquí me puedo dar cuenta que el sensor pues está trabajando eficientemente. Obvio, estamos teniendo un vehículo que no ha alcanzado una temperatura total de trabajo, pero ya se encuentra en una etapa de closed loop o circuito cerrado. Y en rojo, como bien lo puedes visualizar, pues se encuentra en un rango entre 450 y 550, específicamente 500 milivolts. Continuamos con el material. Ahí puedo notar que va a estar entre 100, 950, 100, 950. Una forma de poder también monitorear el comportamiento de la corrección en combustible es generándole una falla, que en este escenario voy a desconectar un inyector. Al desconectar un inyector, el valor se puede ir sobre el rango de 100 o 450 milivolts mezcla pobre o sobre el rango de 600, 550, 950 mezcla rica, independientemente de cómo se encuentre la configuración en el calculador. Lo que acabo de comentar es que al desconectar el inyector, tu unidad de diagnóstico puede irse cotidianamente a 100 milivolts, mezcla pobre en combustible. He llegado a algunos talleres donde me dicen, es que mira, yo creo que está mal el calculador porque desconecto el inyector y se va a mezcla rica.
¿Sí? Otra vez, desconecto el inyector, debe de irse a mezcla pobre, 100 milivolts, porque es mezcla pobre en combustible. ¿Sí? Pero en ocasiones desconecto el inyector por acá, como lo vamos a ver, y el multímetro o el osciloscopio se va a 950 milivolts. ¿Por qué? Porque es mezcla rica en oxígeno, le estoy quitando combustible. Lo que nosotros debemos de observar es que al desconectar un inyector para probar si la sonda está trabajando eficientemente, debe de haber un cambio. ¿Esto por qué se da? Porque depende mucho de la configuración en el software de esa unidad de control. Porque recuerda que la sonda de oxígeno detecta eso, cantidad de oxígeno. Le quitas combustible, detecta mayor riqueza en oxígeno. Continuamos con el material. Desconecto en ese momento el inyector, visualizo cómo se está llevando a cabo el síntoma de falta de combustión en un cilindro. El multímetro del lado izquierdo me está reflejando pues abajo de 100 milivolts, abajo de 10 milivolts inclusive. El escáner en ese momento me daría el mismo dato. Se podría ir arriba también. Te explico por qué puede estar arriba de 550. Si nos vamos al osciloscopio, se pueden dar cuenta que ahora la gráfica. Posiblemente en esos instantes digas, bueno, ¿qué está pasando con la unidad de diagnóstico, el escáner? ¿Qué ocurrió? Que lo dejamos mucho tiempo conectado, se estuvo cerrando el switch en ignición y simplemente ya no lo reiniciamos. Pero estamos trabajando con el osciloscopio completamente conectado y si tú observas, ahí sí está reaccionando. Entonces es una cuestión y quiero explicar qué estaba ocurriendo con el CJ4R, que no estaba en actividad porque no lo habíamos reiniciado. Ahí fue una situación del técnico. Se fue, pudo haber sido sobre 100 o 0 milivolts o sobre 950. ¿Por qué? Porque está detectando una mezcla pobre, pero puede ser pobre en combustible, como es el caso ahorita, o pobre o rica en oxígeno, que es enteramente lo mismo. Voy a conectar el inyector. Ahí está conectado. Puedo visualizar que el síntoma no se restablezca, podría tardar algunos instantes, se recupera la inyección. Ahí observas que, como expreso, sigue la falla aun cuando conectamos el inyector. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es apagar el vehículo y volver a dar marcha al motor. Un efecto, vamos a apagar el vehículo, realizando las tomas, lo apagamos y volvemos a dar marcha. Dando marcha al motor, observamos que se restablece la inyección, se quita el síntoma, los valores ahorita se van a ir arriba 0.9. ¿Por qué? Porque como necesitamos combustible, la computadora está... Perdón, hace un momento comentaba que no habíamos reiniciado el equipo y si tú visualizas, ahora sí ya entró en actividad. Entonces es importante comentarlo, ¿no? Porque podemos malinterpretarlo o definitivamente podemos crear una hipótesis equivocada. Y ahorita que di marcha al motor, bueno, ya vimos cómo entró en actividad el equipo. Y aquí hay algo bien interesante, qué bueno que ocurrió todo esto, porque déjame te comento que los equipos de Injectronic no tienes que volverlos a reconfigurar. ¿Queda claro? O sea, el equipo se quedó, vamos a decirlo entre comillas, no trabado. Simplemente guardó el último dato de estado e imagen y cuando diste marcha al motor, entró en actividad. No es como otros equipos que tienes que volver casi a conectar, reconfigurar y que te lleva mayor tiempo para poder entrar a la interpretación en línea de datos. Continuamos con el material. Identificando que tenemos una mezcla pobre y está satisfaciendo de combustible durante la inyección. Entonces noten ustedes cómo podemos visualizar los valores tanto en el voltímetro como en el escáner
o monelos osciloscópicos. Lo reitero ahí, se requiere únicamente agilidad para que ustedes puedan interpretar, porque al final de cuentas la electricidad o ese fenómeno eléctrico se va a manifestar de alguna forma. Puede ser en un comportamiento gráfico, puede ser en un comportamiento, un valor numérico, en el caso de los multímetros. Analizamos cómo está ciclando y se encuentra el sensor, el sensor que está después del convertidor en un valor promedio de 0.4, 0.5. Vamos a analizar este dato porque ahora que te presente otro video, te vas a dar cuenta cómo diagnosticamos un problema con el convertidor catalítico, con el sensor que está después del convertidor, y en ese video te muestro qué pasa con ese sensor cuando le han quitado el convertidor catalítico. O en el caso del escáner también me lo da con un valor igual al multímetro, pero dependiendo del tipo de escáner podemos visualizar que puede aparecer como rico, pobre, rico, pobre. En algunos escáneres también aparecen como activo, inactivo, activo, inactivo. En otros, bucle abierto, bucle cerrado, bucle abierto, bucle cerrado. O habilitado, deshabilitado, habilitado, deshabilitado. Entonces esto lo que podemos analizar es, reitero, hay mucho equipo con lo que se puede diagnosticar, pero al final de cuentas de lo que se trata es de tener el conocimiento para poder interpretar qué es lo que te está diciendo el equipo aquel con el que estés monitoreando un circuito eléctrico. ¿Queda claro? Muy bien, muy interesante, ¿no? Por eso sigo reiterando, es importante y necesario que te hagas de equipos de diagnóstico a través de los cuales, pues lógico, podamos llevar a cabo esa interpretación adecuada. Dame un instante, voy a modificar la presentación. Modificamos la presentación y a continuación estamos contigo. Dame un momento, por favor. Listo. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. En la etapa de diagnóstico, ¿puedo cambiar un sensor de oxígeno planar por uno convencional? No, ni tampoco uno convencional por planar. Eres un técnico con habilidades, con capacidades, con particularidades, un técnico calificado, por algo estás en esos instantes aquí, te estás capacitando. Entonces, te recomiendo que no recurras a intervenciones no adecuadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor te preocupas por ahorrarle un pesito a tu cliente y si todo sale bien, qué bien, pero si todo sale mal, el cliente pues ahora no va a quedar contento. Reemplaza los dispositivos por equipo original. Para ello es este magno evento, la Expo Mecánico, para que te relaciones con las empresas líderes del mercado en repuesto original a nivel internacional. Y con ello, que también intercambias experiencias con técnicos de varias partes del mundo. Y al mismo tiempo que te concientices de que la mejor forma de poder garantizar un trabajo es utilizando buenos equipos y sobre todo repuestos originales. Muchas veces me han dicho los técnicos, Marco, hasta que no cambié el sensor de oxígeno, se me quitó el problema de multiplexado. En el tema de multiplexado, ahí lo explico. Hay sensores de mucha importancia que por el hecho de que estén fallando, meten en crisis toda una arquitectura multiplexada de una red CAN de alta velocidad, de movilidad. Entonces, por eso te recomiendo lo que te acabo de comentar. Tipo convencional, tipo planar. ¿Qué me ha tocado visualizar? Que cortan los conectores y hacen los arreglos. Por favor, te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué los valores de resistencia son diferentes? Es por ello que, ya lo había comentado, no es adecuado. Tipo convencional, fíjate, tipo ya
planar como tenemos su interior, una sola vena, un solo ducto, y podemos tener inclusive hasta 2 ductos. Diagnóstico y servicio. ¿Cuáles son las pruebas? Inspecciones visuales, lectura de códigos de falla, revisar los valores de voltaje, analizar su funcionamiento con un multímetro y con un osciloscopio. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar con los síntomas de falla. Es muy importante identificarlo en el automóvil, es decir, cómo se comporta. La forma en cómo se comporta el automóvil, nosotros decimos los síntomas, o el fenómeno asintomático, es muy importante. Síntomas de falla: pérdida de potencia, excesivo consumo de combustible, motor inestable, emisiones de humo negro, carbonización en la punta del sensor. Se enciende la luz check engine. Causas de falla: presencia de aditivos en el combustible. Son buenos los aditivos, pero es malo hacer uso indebido, es decir, utilizarlos en exceso. Catalizador dañado, escape roto, líneas abiertas o en corto, ya sea del lado arnés computador o en el interior del sensor. Sensor dañado, ya degradado, dejó de trabajar por exceso de hollín, y presencia de aceite en el tubo de escape. Es importante, reitero, identificar siempre cómo interpretas el sensor. El sensor de oxígeno va a generar, siempre que tengamos una condición mala en el proceso de combustión, va a generar un código de falla. Pobre sensor de oxígeno, todo el tiempo lo estamos cambiando, porque como nos lo da como código, pues acto seguido realizamos el reemplazo, y no es así. ¿Cuáles son las condiciones en las que se presenta a veces un sensor de oxígeno que te está dando a notar que tienes un problema de combustión? Un ejemplo: tienes tu gráfica y va a estar por encima 950, 900, y de repente baja a 100 y se va con respecto al tiempo arriba y te genera un código de falla. Cambian el sensor de oxígeno, no es adecuado. Hay un código de falla vinculado a sensor de oxígeno alto. Otro caso: sensor de oxígeno abajo. La referencia 100, 200 milivolts, sube a 950 y otra vez se va para abajo. Código de falla: sensor de oxígeno bajo. Cambias el sensor de oxígeno. No, el sensor te está diciendo: tienes un problema de combustión que me está generando mezcla rica, intenta hacer una corrección y otra vez se va para arriba. Está trabajando bien. Tienes un problema de combustión que me está generando mezcla pobre, sube y otra vez se va para abajo. Siempre que cicle significa que está trabajando eficientemente. ¿Ok? Pero si tienes siempre arriba un código de falla, sensor de oxígeno siempre alto, sin cambio de señal, bueno, ya es otra cosa. Desconectas un inyector y no hace el cambio, se mantiene arriba. Desconectas una bobina y se mantiene abajo. Sensor de oxígeno siempre bajo, sin cambio de señal. Un dato concreto es que cuando desconectes el sensor de oxígeno, te vas a dar cuenta que va a adquirir un valor de 450 milivolts, siempre. Entonces, una forma de cómo te vas a dar cuenta de que un sensor de oxígeno se ha desconectado o que ya está abierto en su interior, en todo el circuito que va a estar monitoreando el proceso de combustión, va a estar en 450 milivolts. Ojo, el check engine se te puede encender ahora por dos condiciones. Una, tienes 4 cables. Estos dos, 12 volts, 13 volts, 0 volts, son para el elemento calefactor. 450 milivolts, 0 volts, son para las condiciones de riqueza. Llega a ocurrir demasiado que se prende el check engine, te da un código relacionado con el elemento calefactor y efectivamente ya no está sirviendo, pero sí está monitoreando. Acto seguido, te puede dar un código relacionado con el estatus de riqueza porque el circuito ya está abierto, pero el elemento calefactor puede estar trabajando. En ambas condiciones, lo más factible es cambiar el sensor. ¿Queda claro? Muy bien. Síntomas de falla según su apariencia
Bueno, partículas de hollín, debido a la mezcla rica, el sensor debe de reemplazarse. Incrustaciones brillantes, debido al combustible con plomo, ya no se estila eso, el plomo ya sacó del mercado en los combustibles. El plomo destruye el sensor, por lo tanto el sensor debe sustituirse y el catalizador debe de analizarse. Incrustaciones blancas o grisáceas debido al paso de aceite o al uso de aditivo. Es importante que sepas interpretar, por una parte, cómo se manifiesta físicamente una bujía, porque son los dispositivos que están enfrente del proceso de combustión. Pero al mismo tiempo también el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es una fuente muy fidedigna de que te puedas dar cuenta qué está pasando con el proceso de combustión. Pero es importante que lo sepas interpretar. Y es por ello que ese seminario, que incluye 4 tipos de sensores o 3 tipos de sensores, pues tengas esa capacidad de poderlos interpretar, porque es mucha información. Es por ello que lo he elaborado en 2 etapas, para no darte toda una información abundante en poco tiempo y que al final no me puedas entender. Entonces, esperando que te encuentres en el próximo seminario para que veas toda la información, valga lo redundante, en su totalidad. Diferentes posibilidades de conexión y colores de cables, sondas no calefactadas. Número de cables 2, hace un momento hablaba de número de cables. Color del cable pueden ser negros. Conexión, uno de ellos es señal más a través de la carcasa, o sea física, y señal más. Sondas calefactadas, número de cables 3 y 4. Color del cable puede ser negro con 2 blancos, negro, 2 blancos y un gris. Señal más a través de la carcasa, elemento calefactor. Señal, elemento calefactor y masa. ¿Sí? Sondas de dióxido de titanio. Aquí abajo, número de cables, color de cable rojo, blanco, negro y amarillo. Y la conexión obedece al elemento calefactor positivo, elemento calefactor o calentador negativo, señal negativa y señal positiva. En este aspecto, gris, blanco, negro, amarillo. Y bueno, elemento calefactor o calentador positivo, negativo, señal negativa y señal positivo. Se deben tener en cuenta las indicaciones y especificaciones de acuerdo al fabricante. Vamos a analizar un segundo video, es pequeñito, para que podamos visualizar físicamente ambos sensores. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tu amigo y servidor Marco Ballinas. Es un placer nuevamente estar contigo. Quiero en esta ocasión compartir contigo la siguiente información. Bien, me informa el staff que ya está hablando ahí el autor, ¿verdad? Pero no se visualiza. Vamos a realizar la proyección. Normalmente hacemos una prueba para escuchar el audio. Pero bueno, ahí lo proyectamos. Vamos a hacer el ajuste, por favor, para que se visualice perfectamente el material. Ahí está. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tu amigo y servidor Marco Ballinas. Es un placer nuevamente estar contigo. Quiero en esta ocasión compartir contigo la siguiente información. Se trata del diagnóstico para sondas de oxígeno de banda ancha, LAV o sondas proporcionales. Para ello, pues voy a hablar primeramente de unas características de la sonda de oxígeno tradicional. Ven, por favor. Mira, esta sonda de oxígeno es de primera generación o la tradicional que conocemos y como puedes ver, pues ya comúnmente las puedes encontrar con 4 cables. Por otra parte, quiero que analicemos ahora la sonda de oxígeno proporcional o de banda ancha. Esta, fíjate qué curioso, tiene 5 cables y con ello 6 pines. Durante las conferencias, pues lógicamente hablamos de sus características, su principio de funcionamiento. Y el objetivo nuevamente de transmitirte este conocimiento, pues es que a través de un video, el cual te voy a hacer llegar, pues sepas cuáles son las líneas de diagnóstico que se realizan para poder determinar si la sonda se encuentra en buenas o en malas condiciones.
¿Queda claro? Entonces, con esto, reitero, lo que pretendemos precisamente es, pues, el poder enviar un mensaje a través del cual, pues, digamos cuáles son esos procedimientos para poder determinar y de qué forma, con qué equipos puedes llevar a cabo el diagnóstico directo a los sensores de oxígeno. En este caso y en este seminario, pues de banda ancha. ¿Ok? Ya estamos terminando el seminario, casi. Ahí realizamos el ajuste. Excelente. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Ventajas de comprar equipo original. Lo venía comentando y expresando. Cables niquelados con cubierta de teflón para resistir altas temperaturas. Esa parte de los conectores es sumamente importante. Recuerda que se encuentran cerca del convertidor catalítico, alojados en el tubo de escape, donde hay una radiación térmica y una transmisión de calor por conducción, pero bastante considerable. Carcasas soldadas con láser para protección contra agua y contaminación. Conectores y terminales de la calidad de la manufactura de equipo original y también de equipo original. 100% probados en cuanto a su funcionamiento. Y esto es muy interesante porque todas las empresas, todas las marcas realizan pruebas de calidad. Entonces, ten la completa seguridad de que cuando llega un sensor de esta característica y de esta índole a tu taller y en tus manos, pues obvio tienes la garantía de que el trabajo que vas a realizar va a ser de primer nivel y tu cliente siempre va a estar muy contento. Doble baño de cerámica previene la contaminación, roscas revestidas, elemento compacto, resultado de un calentamiento más rápido, acero inoxidable resistente a altas temperaturas para incremento de la resistencia térmica. ¿Queda claro? Entonces es necesario, reitero, siempre recurrir a los equipos originales. Ya por último tenemos dos videos más con el objetivo de evidenciar qué pasa con la sonda de oxígeno. El objetivo es que puedas en este seminario conocer el proceso de diagnóstico a través del uso de multímetro y a través del equipo de diagnóstico. Vamos a verlo, por favor. Realizamos la proyección. Realizamos un ajuste, por favor. Listo. Gracias. Ahí lo que puedes visualizar, notas cómo se encuentra alto, ya empieza a ciclar, punto 8, punto 7, ok, punto 1, está ciclando. Es un vehículo nuevo. Y al ser un vehículo nuevo, ve el valor que va a adoptar. Hace un momento expresé que en este dato puedes encontrar punto 45, punto 55, con el motor o el vehículo estático. Y con el motor o el vehículo en movimiento vas a alcanzar rangos de punto 6, punto 8. El hecho de que estando el vehículo parado y tengas punto 6, punto 8 no significa que esté trabajando erróneamente. Se puede mantener todo el tiempo también en ese rango. Pero también puedes notar que se vaya ya cuando alcance temperatura normal de funcionamiento a punto 45 y esté ciclando en punto 55. Continuamos con el material. Posiblemente no se alcance a visualizar el comportamiento del osciloscopio. Y ahorita que aparece la pluma y los dedos, te digo, mira, tengo un multímetro conectado al sensor que está antes del convertidor catalítico, al sensor 1. Y por otra parte, este multímetro lo tengo conectado al sensor número 2. Y tengo ahí un osciloscopio.
Acá tengo dos osciloscopios, uno está ciclando, posiblemente, reitero, no lo alcances a apreciar, no hay ningún problema. El comportamiento en el osciloscopio obedece prácticamente a las magnitudes de tensión en los multímetros. O sea que si no se ve, no te preocupes. Y notamos cómo está ciclante, ¿no? Corte de inyección y los dos se fueron a 0 volts. Aquí hay algo bien importante, nada más como muestra del diagnóstico. Un servidor diagnostica con diferentes dispositivos, un multímetro, un osciloscopio de diferentes categorías y marcas, equipos de diagnóstico, pero quiero que analices cómo es el comportamiento del estatus de mezcla del sensor de oxígeno antes del convertidor, monitoreándolo con un LED, porque recuerda que la señal de referencia tiene un valor de 100 a 950 milivolts, casi un volt. Por tal motivo, un pequeño LED bien conectado, te vas a dar cuenta que va a obedecer a las reacciones de los estatus de combustión. Vamos a verlo. Posiblemente no se aprecie mucha la intensidad, pero ahorita durante la aceleración y la deceleración vemos el cambio de intensidad. No estoy diciendo que realices tu diagnóstico así. ¿Queda claro? Simplemente que hace un instante dije, los fenómenos de electricidad se van a manifestar de diferentes formas. Puede ser, pues, a través de un comportamiento gráfico, como lo hemos analizado en el osciloscopio, de un comportamiento en un valor numérico, tal es el caso del multímetro, y otro fenómeno físico a través del cual se puede mostrar, pues es de una variación en intensidad luminosa. Vamos a verlo. Ciclante, y ahora sí, punto 400, y va a subir a punto 550. Está alcanzando casi, perdón, el umbral de punto 4, lo cual significa que el convertidor catalítico está trabajando eficientemente. Vamos a analizar ahora lo siguiente. Ya con esto terminamos. Es un video pequeño el cual muestra el comportamiento del sensor que está después del convertidor catalítico y que el cliente está preocupado porque no pasa la verificación, y cuando yo visualizo esto le digo, se comporta como si tuviésemos un problema, una de tres: un sensor que está en mal estado, que lo daba yo mucho porque sí está ciclante; dos, un convertidor catalítico deficiente. Y cuando yo le digo sospecho de deficiencia del convertidor catalítico, me dice, ah, es que se lo quitaron. Vamos a ver, voy a preparar el material para poderlo explicar. Voy a proyectarlo. A ver, ahí está. Realizamos el ajuste, por favor. Listo. Aquí tenemos O2S1,
O sea, sensor de oxígeno, S1, sensor 1 antes del convertidor. Vamos a correrlo. Creo que tiene audio el material, si no lo voy explicando. Los sensores de oxígeno, en este caso que es antes del convertidor, tienen una relación de 0.60 milivolts, que está bajo. El vehículo lógico ya no huele a combustible en exceso. Está muy bajo porque está quemando líquido para lavar inyectores. Se me olvidó a comentar El sensor de que estaba oxígeno yo que tenemos después del convertidor monitoreando un valor, cómo se comportaba el sensor, y qué bueno que sale el tema, cómo se comporta el sensor antes del convertidor cuando estoy realizando un lavado de inyectores. ¿Ok? Porque por eso lo mencioné ahí. Pero ponemos principal atención en el que está después del convertidor. vean que está moviéndose, ese sensor debería de mantenerse en Y aún así, miren, 550 fijos. Pero como comenté, al no tener un convertidor, por eso encontramos que se encuentra oscilando. este dato, cómo se está comportando, para mí me hace mucho ruido, porque reitero, se está emparejando la información de referencia del sensor 2 con relación al sensor 1. Vamos a verlo. Oscilando. .60 milivolts, que está abajo. El vehículo lógico ya no huele a combustible en exceso. Está muy bajo porque está quemando líquido para lavar inyectores. El sensor de oxígeno que tenemos después del convertidor, vean que está moviéndose. Ese sensor debería de mantenerse en 450, 550 fijos. Pero como comenté, al no tener un convertidor, por eso encontramos que se encuentra oscilando. ¿Queda claro? Muy interesante, ¿no? En el siguiente seminario traemos más videos, la información de las ondas de oxígeno proporcionales, LAF o de banda ancha, y obvio también de la sonda NOx. Y me tomé esa libertad, como lo expliqué en un principio, pues es necesario separar la información porque pues es mucha información. En relación a este exclusivo tema, podemos llevarnos 8 horas realizando pruebas, comprendiéndolo, etcétera, y pues sería envolverte en un mundo de información que posiblemente no me entiendas. Con el objetivo de poder incrementar tus conocimientos, desarrollar capacidades, habilidades de diagnóstico, de interpretación, de análisis, de uso de equipos, comprensión de principios de actuación, pues me reitero puntual a tus solicitudes. Te mando un fuerte abrazo, continúa con nosotros en este magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020, y seguirá siendo un placer continuar en tu pantalla. Nos vemos en la continuación de ese seminario, tu amigo y servidor Marco Ballinas. Excelente día.